Bienvenidos a la sala Divergente. Este es nuestro primer programa del verano, aunque sea 31 de agosto, programa número 42. Y tenemos nuestro tema de hoy es sobre un personaje épico, misterioso. Es una mujer, es Alexandra David-Néel, y fue una exploradora y una aventurera que estuvo en Asia, que estuvo con los tibetanos, con los indios, estuvo en Japón, en fin. Y de eso pues nos va a hablar nuestro amigo Jorge. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José y Paula. Y Paula, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, contenta de que vamos a tratar este tema que toque a una mujer tan vanguardista y bueno, sé que tiene varias cosas para contarnos Jorge y estoy interesada en aprender sobre ella. Bueno, pues iniciamos aquí sobre la vida de Alexandra David-Néel, eh, de origen francés, ¿no? Nació en Francia y de familia francesa, supongo. ¿No, Jorge? Sí, ella nació el 24 de octubre de 1868. Algunos textos hablan que nació en París, otros hablan que nació en una pequeña población muy cercana a París. Eh, pero por la información que tengo es esa pequeña población donde ella nació y su padre naturalmente era francés, era un periodista, era también una persona que estaba muy informada, un hombre muy culto, era un anarquista y su madre, si bien era nacida en Francia, venía de raíces escandinavas, era una mujer religiosa, muy dura y severa, de imponer un estilo de vida, en este caso para su única hija. Y en realidad, desde muy temprana edad, Alexandra David, porque ese era el apellido original, Neil es por su marido más adelante, eh, ella desde muy temprana edad demostró su curiosidad, su interés por conocer el mundo a esa temprana edad. A los 3 años, escapó de su casa y se fue a un jardín vecino que tenía muchas plantas, ¿no? Mucho verde y la encontraron ahí. Pero a los 5 años ya se animó a ir un poquito más lejos y fue a un bosque que estaba cerca, muy cerca de su casa, caminando. Y cuando desesperados buscaron ayuda, eh, un guarda forestal la encontró, la tomó de la mano y la niña estaba llorando. Pero no estaba llorando porque estaba asustada o porque estaba perdida. Estaba llorando porque ese guardia forestal la tomó de la mano y le iba a llevar a su casa. Se O acabó sea, la fiesta. se le terminó la fiesta, la aventura, y eso es lo que le hacía llorar a la pequeña de 5 años. Fijemos que pasan unos años nada más, donde ella empieza a tener aprendizajes como canto. Ella tenía una excelente voz y empieza a tomar clases de canto para cantar ópera a temprana edad. Y empieza a tomar clases de piano, siendo muy jovencita. Le encanta mucho leer filosofía y mucho las novelas de Julio Verne, de la que yo soy muy fanático. Ella también le encantaba Julio Verne. Bueno, todo un escritor Eh, prolífico en aventuras y en peripecias alrededor del mundo, ¿no? De esa época. exacto. No me extraña que Sí, habiendo muy leído interesante. Julio Verne ya... Claro, se habrá inspirado un poco también, si tan jovencita ya lo leía, seguramente habrá influido. Y le encantaba mucho hacer uso de la biblioteca muy completa que tenía su padre en la casa. Pasaba muchas horas leyendo y por lo tanto su mente viajaba
y ya tenía deseos de poder conocer el mundo que ella conocía ahora a través de los libros. Podemos ver que ella desde antes de los 20 años ya se animó, siempre sin pedir permiso, como cuando era una niñita de 5 años, se fue en bicicleta desde su casa en París hasta España, por la Riviera Francesa, sin comentar a nadie. Se fue en bicicleta sola, estuvo en España, dio unas vueltas, se volvió varias horas después, se detuvo en el monte Saint-Michel de Francia y lo subió con su bicicleta y estuvo muy feliz hasta que naturalmente sus padres se enteraron y no fue algo muy agradable para ellos. Después se escapó 2 o 3 veces más por el área nada más y la policía la iba a buscar. Siempre tuvo una actitud un tanto irreverente a las normas que su madre le quería imponer. Y antes de los 20 años, su amor por la literatura la llevó a escribir su primer libro, que se llamó Por la vida, que tuvo un prólogo de un amigo del padre, un francés, también anarquista, un geógrafo, que escribió unas palabras en el comienzo de ese libro, que fue su primer libro. Pero en realidad ella llegó a escribir 30 libros diversos, una gran cantidad de ellos contando, relatando sus viajes alrededor del mundo y sobre todo en el área de Asia y algo de África. Ella, en ese periodo de tiempo, por ejemplo, después de ese libro, estuvo en un museo en París y le encantó en general todo el museo, pero hubo algo que le llamó mucho la atención, fue la estatua, la imagen de un Buda, porque ella se quedó mirándolo atentamente y le llamó la atención los ojos entrecerrados de ese Buda y su sonrisa que daba una imagen de tranquilidad interna, de paz. Y ella, esa imagen la hizo soñar con la idea de un día, por ejemplo, poder viajar a la India. Quedó con ese deseo, pero no tenía los medios porque era muy joven. Y poco tiempo después falleció su abuela. Y su abuela le legó un dinero en herencia a la pequeña, que hizo uso de ese dinero para poder viajar por primera vez, porque después lo hizo varias veces más a la India. Tuvo la oportunidad de recorrer bastante en el año 1890. Ella tenía más o menos 22 años. Y es bueno recordar que en ese periodo de tiempo, la India tenía unos cambios, ya que estaba en poder o dominio de Inglaterra. Y los ingleses habían hecho muchas edificaciones, habían mejorado el puerto principal de la India, que estaba realmente funcionando en su máximo esplendor, y había asfaltado muchísimas calles de las ciudades. O sea que la imagen que ella tuvo de la India era muy buena. Y estando ahí pudo ver con un prismático a lo lejos el Himalaya. Y estando ahí también tuvo la oportunidad de conocer al que era el 13º Dalai Lama de la historia, que estaba exiliado por Entonces problemas conoció al Dalai políticos. Lama en India, ¿no? Exacto, pero O- él no quería conocerla porque ella era extranjera y era una mujer. O sea que ella insistió en 2 ocasiones y él no aceptó. Pero finalmente, en una tercera ocasión, volvió a pedir hablar con él y él esta vez dijo que sí. Cuando ella se acercó a él, se acercó con una bufanda blanca como un regalo hacia él, porque eso simboliza para los lamas un detalle de respeto y reverencia de alguna forma a esa posición, ¿no?
desde el punto de vista religioso, un Dalai Lama que tiene todo el poder, la autoridad sobre los lamas. Entonces, él al ver esa bufanda blanca se quedó sorprendido y la miró con otros ojos y aceptó hablar un buen rato con ella. Y en ese periodo de tiempo él le habló maravillas del Tíbet, que en ese tiempo era una ciudad prohibida para gente occidental y aún más para una mujer. Pero él le habló muchas cosas hermosas del Tíbet y ella quedó ilusionada con poder ir al Tíbet, cosa que finalmente logró hacer. Todo eso fue antes de casarse, estar en Túnez. Sí, la primera vez que fue, exacto, fue antes de casarse, pero ella al ir al Tíbet se dio cuenta que no iba a ser posible ir a Lhasa, que era la capital, porque era una ciudad definitivamente prohibida para occidentales. Y repito, peor si era una mujer occidental. Entonces, en ese periodo de tiempo vuelve a, a Francia. Y cabe aclarar que en un periodo de tiempo también vivió en Bélgica, porque el padre, por diversas situaciones políticas y laborales, emigró con su familia a Bélgica un periodo de tiempo y volvieron a Francia otra vez. En ese tiempo, ella consiguió hacer un viaje a Túnez porque a ella le encantaba y estaba mejorando en el tema de su canto en ópera. Y ella ingresó a una compañía de teatro que se llamaba la Compañía de Teatro de Hanoi, y hacían giras en muchos países, e hicieron un tour por varios países asiáticos, e inclusive por Túnez. Túnez fue el primer lugar que visitaron, y ella ahí interpretaba ópera y recibía un dinero por eso, porque ya el dinero de la abuela le era muy escaso, el de la herencia. Lo había utilizado gran parte en la India. Cuando fue a Túnez a cantar, tuvo la oportunidad de conocer a un ingeniero ferroviario que estaba trabajando en un proyecto muy grande ahí, un tal Philippe Neal, que con el tiempo llegó a ser su marido. Ahora, ella lo conoció y sintió algo por él. Y de hecho llegaron a convivir 4 años sin estar casados, pero él quería casarse con ella. Ella al principio dijo que no, pero él fue perseverante y ella dijo que tal vez sí, pero que no quería tener hijos. Él aceptó. Se casaron en el consulado de Francia en Túnez. Y poco tiempo después, a pesar que él le daba una buena vida, porque económicamente estaba bien y le permitía con él viajar a ciertos lugares o en las embarcaciones que él tenía, en veleros, ella sentía que estaba en una vida parecida a la que le Pequeño, ¿no? ofrecía como antes, claro, en una vida un tanto burguesa, Perdiendo el tiempo en vez de viajar. perdiendo el tiempo. Ella algo que dijo siempre fue, y me lo recuerda sin querer Paulita, fue que ella sentía que se le iba la vida, la juventud y la vida, sin un propósito determinado que valiera la pena, que era una vida vacía, y se desesperaba al ver que los días transcurrían y ella no podía sentirse realizada. Entonces, en esas circunstancias, ella habló con su marido y le hizo ver que a pesar que lo quería mucho y sobre todo que lo veía como un gran amigo, ella sentía la necesidad de poder sentirse libre de continuar viajando y conociendo el mundo, porque esa era su debilidad, los viajes. El marido aceptó eso y aceptó que ella se fuera por un periodo de 18 meses en un viaje acompañando al Ministerio de Educación de Francia, que iba a ir a la India otra vez, por 18 meses. Año y medio. Teóricamente quedaban como amigos que se mantenían correspondencia, ¿no? Naturalmente no había otra forma de comunicarse, cartas. Y ya de alguna forma ese matrimonio estaba finalizado, eran amigos que tenían un gran cariño entre sí, y él le dijo, está bien, que se siguieran comunicando y se iban a ver después de 18 meses. Él tenía seguramente
en su interior la esperanza de que después de 18 meses tal vez pudiera volver ese matrimonio a funcionar. Pero esos 18 meses, escuchen con atención, finalmente fueron 14 años. No volvió en 18 meses, estuvo 14 años Creo viajando que también, perdona, por diversos creo que también países. tenía inquietudes sobre las religiones, ¿no? Estuvo interesada en el Islam y antes del tema este de los lamas, ¿no? Exacto, ella Y de al hecho, viajar a antes de que se me Túnez, olvide, sí, 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 también creo que conoció a Madame Blavatsky, sí, así eh, es. también una Mm, esotérica importante en el siglo XIX, ¿no? Esto fue exacto, antes de los viajes estos, ¿no? sí, Madame Blavatsky tenía una especie de asociación teosófica que algunos la consideran como una pseudo religión, y ella obtenía muy buenos ingresos con mucha gente que le creía, que la seguía, que tomaba sus clases, que se reunía en su lugar, tenía un edificio, una localidad donde reunía a sus seguidores y les daba clases, donde trataban de profundizar el hecho de poder tener un espíritu más receptivo, porque esta Madame Blavatsky decía que ella recibía mensajes del más allá, de ciertos espíritus grandes que se comunicaban a través de ella, y que esos espíritus son los que le dictaban a ella de organizar este grupo y estas clases teosóficas. Pero bueno, con el paso de los años, y si uno investiga, hay mucha crítica hacia ella. De hecho, tuvo algunas demandas por estafa, por engañar a la gente, Madame Blavatsky. Pero ella Era en estuvo, esto, perdón, Paula. Francia. Ella estaba en Francia en ese momento, Sí, exacto, sí. Tuvo unas clases en Francia, sí, con esta porque ella, señora y la llegó a conocer en persona. claro, es como que empezó con el esoterismo Sí, y de ahí continuaron por toda Europa, ¿no? Esto fue antes de adentrarse en su viaje ya definitivo, ¿no? Ya, De sí, largo antes de los últimos tiempo. viajes que fueron extensos, muy extensos, sí fue antes de eso. Ella, fíjense que en el año en que ella se separa del marido para emprender ese viaje a la India otra vez, ella tiene un gran apetito espiritual, tiene necesidad de encontrar un propósito en su vida, de alimentarse espiritualmente. Por eso ella se empieza a acercar a un monasterio budista donde se acerca a los monjes y a pesar de ser una mujer de otro país, debido a la humildad y al conocimiento que ella mostraba en sus diálogos, ellos la aceptaron para que estuviera o permaneciera con ellos un periodo de tiempo, que fue más o menos un año y algo, pero cambió mucho su hábitat, porque ella vivía en una ciudad, en una vida cómoda, y ahí tuvo que vivir por muy buen tiempo en una cueva donde no tenía ningún tipo de comodidad, donde comía gracias a la ayuda que le daban los monjes, que con mucha misericordia le daban alimentos, pero ella no podía proveérselos. Eh, Fíjense que en ese periodo de tiempo ella, y esto me llamó la atención porque, bueno, Paula que me conoce sabe que me encanta caminar y correr, pero ella caminaba 40 kilómetros por día, todos los días. Es mucho, yo está claro, es Un mucho, 40 atleta, ¿no? kilómetros por día, pero aparte no era joven ella en ese periodo de tiempo, ya estamos hablando de 40 y algo, 50 años. O sea, no era una jovencita ya de 20 años y caminaba esa distancia. Y no Esto era está en un lugar en India, ¿no? exactamente Todavía en el Tíbet, en India. en la parte india, Exacto, ¿no? aún no había ido, o sea, no había ido a la capital de Tíbet, no había intentado ir todavía. Pero ella, fíjense que vivían en las cuevas, en unas montañas a mucha altura, con un clima adverso, y aún así caminaba esos 40 kilómetros en lugares escarpados, desolados,
Y en ese periodo vivía, como digo, de la misericordia, de la ayuda de los monjes que le llevaban alimento. Y ella en ese periodo también tuvo la oportunidad de ser tomada como una hermana más de ellos. Ellas llegaron a decir que esta mujer era una lámpara de sabiduría por sus conocimientos y por calidad humana. Ella tuvo inclusive acceso a textos que eran prohibidos, textos que eran exclusivamente de ese monasterio y que nadie fuera de los monjes podía tocar. Y en esa ocasión pudo aprender técnicas que de ninguna otra forma hubiese podido aprender y que más adelante llegó a utilizar esas mismas técnicas. Pero volviendo al tema, cuando ella viaja con esa compañía francesa del Ministerio de Educación a la India después de alejarse de su marido, ella sigue mirando el Himalaya y recuerda lo que le decía ese lama, el 13º, sobre el Tíbet y sobre Lhasa. Ella pudo llegar a conocer el Tíbet, pero no Lhasa, porque era prohibido. Pero mientras está tratando de ver la forma de que le permitan ingresar, ella conoce a un niño, un joven de 14 años, un lama, llamado John Den, y a ella le impacta ese jovencito, su sabiduría, su humildad. Y era un joven que estaba solo. Y ella, decirlo, tomarlo en un principio como una especie de asistente, acompañante, porque él tenía determinado conocimiento y era del área, y eso le podía ser muy útil a ella, inclusive para llegar a Lhasa. Ella, al fin y al cabo, era extranjera. Él conocía el terreno. Creo que fue el niño el que le ayudó a adentrarse en llegar hasta Lhasa, ¿no? Pero eso sí Así que es. le costó bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y Exacto. muchas penalidades. Exacto, pero te voy a comentar cómo nace la idea de finalmente llegar, y lo logra, a Lhasa. Ella intentó por los medios normales, legales, y siempre se encontró con la negativa. No solo del gobierno, vamos a poner chino, sino los mismos británicos, que tenían mucho poder ahí, dijeron que ella no podía entrar, ni de visita ni por un día, no podía, que estaba totalmente prohibido. Entonces ella, muy desilusionada, con este jovencito se fue hasta Japón, a conocer Japón. Y mientras estaba ahí, conoció a un filósofo japonés. Y al empezar a hablar con él y contarle su tristeza por no conocer Lhasa, porque era prohibido, y ella estaba ya decidida que no iba a poder ir, él le contó que poco tiempo atrás había estado por 1 año y medio en Lhasa, a pesar de ser japonés, porque él mintió al gobierno tibetano y le dijo que era un monje. Y se hizo pasar y se disfrazó como un monje y le permitieron entrar y estuvo 1 año y medio en Lhasa. Entonces ella, al escuchar eso, tuvo Sí. claramente el Y, sentimiento de que ahora Idea. sabía cómo iba a entrar Claro. y no tenía dudas que iba a entrar. Ahora sabía cómo y eso renovó su confianza. Entonces planeó lo siguiente, buscó mapas, varios mapas, y con John Den miraron un camino probable para ir caminando con mulas. No el camino más corto, ni el más fácil, ni el habitual, otro, inexplorado, largo, no le importaba. Ella calculó que en 3, 4 meses debía llegar por ese camino largo, inexplorado, sin problemas. Pero la realidad es que le llevó alrededor de 3 años caminando con su compañero. Tuvo que enfrentarse con un clima muy helado, con grandes vientos, caminando a una altura de entre 4 y 5.000 metros de altura todo el tiempo, prácticamente con muy escasa vegetación, enfrentándose a fieras que había por ahí, con temor, a ladrones. Era muy Claro. común que estuviera infectado de ladrones que atacaban a la gente que pasaba por ahí, y también a funcionarios corruptos, Y chinos, supongo que también caería ingleses. enferma en algún momento dado, ¿no? Estuvo enferma ella, tuvo fiebre en 2 ocasiones en esos 3 años, estuvo muy débil,
porque no tenían para comer, porque ella llevó algunas monedas de plata en una pequeña mochila, igual que el joven, un revólver, un poquito de alimentos y un poquito de medicina y agua, y se fueron. Pero se encontraron con mucho hielo y nieve. Y ella estaba desesperada porque no tenía alimento y el frío era muy intenso y no tenían un lugar seguro para dormir. El joven tibetano le recordó algunas de las técnicas que habían aprendido en el monasterio. Por ejemplo, la capacidad de, estando en trance, poder llegar a tener calor, irradiar calor interno para no sentir el frío reinante. Era una técnica de concentrarse en eso, y ambos hicieron eso, y sintieron calor. No emanaban calor hacia el exterior, pero sí podían no tener frío. Y quiero aclarar, y ella lo cuenta en uno de sus libros, que se llama Místicos y Magos del Tíbet, que no lo tengo, pero que lo quiero conseguir, y Paulita, si lo puedes conseguir, léelo, también José, porque ahí ella relata específicamente esas cosas que parecían para ella de ciencia ficción, pero que ella después dijo, yo lo vi, y sé que es verdad, porque yo lo vi y no lo creía. Ella vio monjes que podían no solo sentir ese calor interno y no tener frío, sino que podían irradiar una determinada energía que podía derretir, según dijo ella, elementos a su alrededor. Naturalmente que también podían derretir hielo y nieve. A una distancia de 5 metros a su alrededor, los monjes Pero con derretían la todo lo que fuerza había mental. alrededor. Claro. Ella no logró eso, pero sí logró tener calor y salvar su vida. También, y quiero volver al tema de las proezas que ella vio, si me permiten, antes de ir con este viaje a Lhasa, y esto todo lo especifica en ese libro que les dije, ella pudo también ver lo que se denomina Lungompa o corredores. Sí, Son monjes estos monjes que tibetanos, flotan, ¿no? Casi. exacto, y que Flotaban y pueden corrían. levitar, dándose en algunos casos rebotes en el piso. Ella dice que en un momento ella iba con el joven en un lugar desértico y a lo lejos se ve una figura que viene avanzando a gran velocidad. Y el joven dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que viene a tanta velocidad tan lejos? Entonces ella utiliza un binocular, larga vista o catalejo y mira y ve que es un monje. Pero parecía correr, pero no corría, en verdad levitaba. Y dice ella que no solo levitaba, sino que iba como subiendo y bajando, como dando rebotes a una velocidad demasiado grande, que ellos tenían un caballo y mandó al joven cabalgando que lo alcanzara, y no le fue posible porque el caballo no corría tan rápido como ese monje. Entonces ella dice que ese monje iba como en trance, y estando en trance podía desplazarse a una gran velocidad sin problemas, pero que no, algo que aprendieron era que no era buena idea despertarlo cuando estaba en trance, porque hasta podían morir por el shock al ser despertados bruscamente. En otra ocasión ella relata en ese mismo libro que vio otro monje desplazarse así, pero que en este caso llevaba cadenas colgadas. Y ella le preguntó al joven lama que iba con ella si sabía por qué utilizaban cadenas en este caso. Y él les dijo que era que algunos monjes podían levitar inclusive mucho más. Y si no tenían cadenas, podrían estar constantemente Pero, flotando y elevarse mucho y no No puede- tocar el suelo. O sea, que era como algo para tenerlos a cierto nivel o altura del piso y no una- elevarse demasiado. ya. Eh, y otra de las cosas que ella aprendió, y que mucho más adelante de ese viaje a Lhasa pudo experimentar, pero me gustaría relatar brevemente algo. Ella pudo eh, aprender algo sobre los tulpas, que es algo que algunos lamas podían con su mente crear. Que era crear un ser independiente, visible a sus ojos, solamente creado con su mente y su fantasía. Era como que podían llegar a
de su mente, de sus ideas, crear un ser real, sólido. Y no solo ser visto por el creador, sino por toda la gente que estaba cerca. O sea, Un en ser tres independiente. dimensiones, una persona, digamos, ¿no? Algo Para así. ojo Podía ser de un tercero. objeto también, podía ser un Claro. objeto, no solo una persona, pero si era una persona, lo creaban con el fin de que fuera su sirviente, o tal vez su esclavo, alguien que le pudiera ser útil. Ella se quedó sorprendida al ver eso, lo que algunos lograban hacer. Pero le advirtieron que era peligroso, porque esos seres creados por ellos generalmente tendían a independizarse con el paso del tiempo y ponían el ejemplo de un niño. Un niño está apegado a sus padres porque es muy pequeño y necesita del padre o de la madre, pero llega un momento dado que ese joven empieza a ser independiente, a rebelarse contra los padres y a querer llevar su vida sin seguir las órdenes de sus padres. Y estos seres tenían tendencia a hacer eso. Y generalmente era algo casi cíclico que pasaba eso con todos. Más adelante, después de este viaje a Lhasa, les comento lo que ella logró hacer en cuanto al tema de los tulpas. Pero volviendo al viaje a Lhasa, ella siguió avanzando y se equivocó. A pesar de tener mapas, se perdieron, se extraviaron varias veces. Eso también perjudicó mucho el tiempo de llegada a Lhasa. Tuvo apetito 6 días sin comer ella y el joven lama, porque se quedaron sin comida y no había nada para comer. Estaban desesperados, lo único que tenían era agua. Entonces ella decidió encontrando unos pequeños yuyos, que realmente uno no sabe si eran comestibles, pero lo poco que encontró, yuyos, mezclados Claro. con el agua, la calentaron e hicieron una especie de sopa o caldo, y ella dice que fue muy nutritivo, pero más adelante no tenían más yuyos y no había más comida, y estaban sin dormir y sin comer. Tenía estado febril otra vez. Entonces, en la desesperación, sintió que lo único que podían hacer era cortar un poco de cuero de una de las botas que llevaban botas gruesas. Lo cortaron lo mejor que pudieron con un cuchillo y lo pusieron en una lata, digamos, un recipiente de metal con agua, la calentaron, hicieron un caldito con ese cuero y lo bebieron. Y ella dice que se sintieron muy reconfortados después de tomar eso. No tuvieron ninguna indisposición, sino que se sintieron bien y siguieron su camino. Y de a poco se dieron cuenta que ya a la distancia en las montañas podían ver Lhasa, que está enclavado a mucha altura, unos 5.000 metros de altura. Le decían el techo del cielo a esa capital. Y sobre todo podía ver el monasterio inmenso, blanco, con techos dorados, que es donde están los... Ella sintió que recobraba las fuerzas al ver eso a la distancia y que por fin iban a cumplir el sueño de llegar. Solo que cuando estaban cerca de ese lugar, el joven tuvo un inconveniente. El joven lama que iba con ella se rompió la pierna, el tobillo exactamente, y con inflamación y gran dolor, rengueando, tuvieron que seguir el viaje más lentamente hasta que llegaron finalmente a Lhasa. Pero ahora viene un tema muy importante. Ella se disfrazó, porque ella no podía mostrar su apariencia, que era francesa. Entonces ella había llevado grasa, que se untó la cara con grasa, hollín, se untó la cara con hollín para parecer más morena de cara. Iba vestida todo el tiempo con harapos, con ropa extremadamente humilde desde su comienzo, porque para parecer una peregrina, porque ella cuando habló con este hombre, el japonés, el filósofo, ideó hacerse pasar por una viuda de un lama tibetano que iba con su hijo, que era este jovencito, y que por lo tanto tenía derecho a entrar porque era una viuda. Entonces iba con harapos, iba con la cara así, había pintado su cabello con tinta china para ennegrecerlo, y también había llevado en un bolso, que eso lo hizo al comenzar el viaje,
pedazos de una cola de yak. Es un animal muy normal allá en las montañas en el Tíbet. Con esas colas que son tan largas y negras, se la puso en el pelo como una extensión y digamos, un trapo en la cabeza, como que tenía un cabello renegrido, largo, la cara muy oscura, y tratando de disimular el acento y tratar de hablar lo mejor que podía y parecer una mujer pobre tibetana. Cuando llega a esa zona, y es bueno aclarar un detalle más, cuando comenzó esta travesía de 3 años, ella llevaba una cierta cantidad de mulas, pero que fueron por diversas razones perdiendo en el camino a lo largo del tiempo, y llegaron sin ninguna mula, e inclusive originalmente habían salido 2 religiosas con ellos, el primer tramo, pero también desertaron y quedaron solamente ellos 2. Cuando llegan, él con el tobillo mal, se encontraron con que había una fiesta muy importante en Lhasa. Era una fiesta religiosa muy importante y había muchos peregrinos. No había forma de conseguir un hospedaje. Sin embargo, una mujer, al verla, a ella y al joven herido y tan sucios, sintió pena y les dio alojamiento. Ella dice que no podía caber en la emoción de estar en Lhasa y al poder acostarse en una cama después de prácticamente 3 años de dormir a la intemperie, no podía creer lo que era volver a acostarse en una cama, y estuvo un periodo aproximadamente de 4 meses en Lhasa, siempre disfrazada y fingiendo que era una viuda, teniendo temor a ser descubierta. De hecho, tomó fotografías. Hay fotos que se le ve a ella sentada con el jovencito y detrás la ciudad de Lhasa, y se la ve así como encorvada, muy aspecto sucio, la piel se la ve muy oscura. Eh, y ella logró engañar por 4 meses, porque si era descubierta, había 2 posibilidades. Una que fuera enviada a Europa por el gobierno, urgente, deportada, y inclusive podía correr peligro la vida de ellos 2. Porque ella, su anhelo allí en Lhasa, ¿cuál era? ¿Era algo específico? ¿Era eh, Ella había lograr escuchado hablar, algo? era porque ella sentía que en Lhasa emanaba, digamos, un Ujú. poder espiritual, un lugar casi paradisíaco para ella, que buscaba eso. No una cosa del mundo, sino algo más profundo. Intangible. Ujú. Claro, porque ahí estaban los lamas, estaba el Dalai Lama, era gente especial, diferente, reservada, espiritual. Y ella sentía que era el lugar donde ella quería por lo menos una vez ir en la vida. Y lo había logrado, pero no podía mantenerse ahí mucho más tiempo. Estuvo 4 meses y tuvo que volver a Francia en un barco con este joven, al que adoptó, ahí sí, como un Ajá. hijo legalmente. Y de hecho, con el paso de los años, ese joven, que quiero aclarar, cuando ella lo conoce, él tenía 14 años, pero ella tenía 46 años. O sea, era mucho mayor que él. Claro. Sin embargo, él murió con el paso de los años y ella siguió viva. Era mucho mayor que él. Y acá vuelvo al tema de los tulpas. Ujú. Después de ese viaje a Lhasa, ella sigue en su cabeza pensando en todas las técnicas y aprendizajes que obtuvo. Entonces, en Lhasa En su- obtuvo conocimiento de parte de algunos monjes o de También algunos en Lhasa, personajes, ¿no? pero en Lhasa y antes de Lhasa, Y acuérdense, antes, en la India, en ese claro. monasterio, ella aprendió mucho en esos textos sobre lo que se podía lograr con la mente. Y ella estaba obsesionada y pensando que ella podía y debía intentar crear un ser así. Y fue ya de Entonces, regreso de ese viaje de cuando lo hizo. regreso, decide hacerlo y empieza a lo largo, dice, de varios meses. Se habla de 3 meses más o menos, o 4. Ella vive concentrada en tratar de crear eso, un ser en su mente que pueda proyectar y que pueda tener independencia y que pueda tener una forma física. Y ella lo idealiza de una forma, ella lo idealiza como un ser de aspecto tibetano, bajito, gordito, con una sonrisa bonachona. Así lo imagina.
Y después de muchos intentos lo logra. Es un ser que ella ve y que todos ven. Es como un sirviente para ella. No hacía más que lo que ella le pedía. El problema es que en poco tiempo empezó a haber dificultades, porque este ser la seguía, la perseguía, ya no obedecía tan fielmente sus órdenes y con el paso del tiempo se puso demasiado molesto, le llegó inclusive a tocar el hombro y ella decide terminar con eso. Decide desintegrar su creación. Pero eso le costó mucho más de lo que ella pensaba, porque este ser, al ver que ella quería terminar con esa creación que era él, empezó a cambiar. Y ya no era un ser bajito, gordito y con una sonrisa linda, sino que se volvió delgado. Su sonrisa ya no era una sonrisa bonachona como al principio, sino que era una sonrisa maléfica, describió ella, casi diabólica y con malas intenciones. Ya no la obedecía y no quería que ella terminara con él. Aproximadamente 6 meses le llevó poder terminar, sacarlo de su mente y de su vista, que ya desapareciera totalmente, cosa que finalmente logró. Pero se dio cuenta que no era algo que debía volver a intentar hacer, porque aprendió todo lo que le habían dicho los monjes, que a veces solía ocurrir eso. Después de esa experiencia ya no volvió a intentar ese tipo de cosas, pero sí tomó todo lo bueno que aprendió en ese monasterio, técnicas que siguió utilizando, inclusive alimentación sana, principios diferentes a los occidentales. Y eso lo vivió a lo largo de su extensa vida. Recordemos que ella vivió 101 años. Su hijo adoptivo, el Lama, murió en 1955 y ella muere en 1969 a los 101 años. Muere a las 3:15 de la madrugada, pero un año antes de morir, murió por lo anciana que era. Ella fue otra vez a una seccional, a una comisaría, a una seccional de policía. ¿Para qué? Fue A renovar el pasaporte. el pasaporte. Como ella dijo, por si las Claro. dudas, uno nunca sabe, dijo. Sí, sí. 100 años tenía cuando lo renovó. Pero hubo un último deseo de ella que se cumplió. Era quedar junto a su fiel compañero de aventuras, John Donne. Él había sido cremado y sus cenizas fueron arrojadas en la India en un río, y ella quería lo mismo para ella. Pidió esa última voluntad y recién en el año, escuchen bien, 1973, sus cenizas llegaron a ese río en la India y quedaron junto a su fiel compañero. Y ella jamás volvió a verse cara a cara con su marido. El marido murió en 1941. Pero siempre hasta que murió, ella cuando se enteró estando en la India que había muerto su marido, dijo, acaba de morir mi mejor amigo, el hombre que más quise, dijo. Y estaba muy emocionada por su muerte y jamás lo olvidó, pero nunca volvieron a verse frente a frente, cara a cara. Ella escribió libros en el último periodo de tiempo, ya Sí, porque instalada una vez cuando volvió de Lhasa, supongo que regresaría a Francia, ¿no? volvió a Y, Francia en y barco. ya no hizo más viajes así largos. No, ella realmente conoció muchos países, a ver si recuerdo de memoria. Corea, China, Japón, a la que visitó más de una vez. Túnez, Nepal, India, Tíbet. Pero todo Había fue estado también en antes de Suiza. Lhasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y Antes había de Lhasa. estado en Suiza también, en España, en Inglaterra, en Bélgica y de allá en Francia. Ella conoció todos esos países y le encantaba eso que era su debilidad, viajar y conocer. Era una verdadera exploradora. Y ella tomaba apuntes, tomaba notas de todo en sus viajes, porque ella solía mandar correspondencia a un par de editoras y periódicos y a una sociedad de
geografía y de exploradores en esa época. Era una sociedad de un nivel alto, donde se daba un premio de caballero a ciertas personas que habían logrado méritos, y a ella le dieron una medalla honorífica cuando volvió a Francia por sus logros, y de hecho llegó a salir una nota en la tapa del Times sobre su viaje a Lhasa, y fue muy buscada y tratada como alguien muy importante por sus logros, y Sí, apareció en la especialmente por ese revista Time. viaje. La revista Apareció en la Times revista. salió ella, sí, A le ver si la hicieron una veo. nota en cuanto a su viaje, y ella terminó de todos esos apuntes, ya siendo muy anciana, de editarlos, de llevarlo a diferentes libros. Y ahí fue cuando completó su obra de más o menos 30 libros, de donde habla inclusive hasta de magia negra en uno de sus libros y de muchas cosas esotéricas, y que han sido realmente muy leídos por intelectuales de Francia y de todo el mundo a lo largo del tiempo. Ella decía que era un desperdicio para ella no poder conocer el mundo, no poder conocer culturas y viajar, y esa desesperación que tenía de usar al máximo su vida con ese propósito. Para ella era un Ah, desperdicio increíble, llevar una vida normal, claro. burguesa. Es realmente muy fascinante todas las cosas que ella logró en ese tiempo. Y para mí ha dejado una gran cantidad de enseñanzas. Y yo realmente agradezco la oportunidad de haber podido investigar a esta mujer, porque me dejó también a mí mucho conocimiento y enseñanzas que desconocía sobre los tibetanos, sobre la vida de esta maravillosa francesa, que mostró que en un periodo de tiempo, cuando las mujeres tenían ciertos límites a sus derechos, ella logró rebelarse ante esa sociedad de ese periodo de tiempo, tanto tiempo atrás, y rebelarse y demostrar que una mujer podía inclusive llegar a donde el hombre no se animaba a llegar. Totalmente. Ella No sé si decía, habrán hecho alguna película sobre su vida o algo de eso. No sé si acabo yo, Hay, de pensarlo. yo- Estaría ella interesante también. decía una frase que decía, o marcharme o marchitarme. así Y es. Ujú. no se quería quedar. Ahora, yo tengo entendido que ella tuvo acceso a documentación y a textos de monjes y que pudo traerlos a Europa. Sí, Eh, no sé ¿Verdad si que o sea, creo que anotaba o copiaba lo que estaba en los textos, lo más básico, lo más importante. Sí, tuvo esa posibilidad de llevar cosas a su país, y está mucho de eso volcado en su literatura. Hay libros que hablan de eso, específicamente ese que te nombré, Místicos y Magos del Tíbet, hablan mucho sobre esos textos. Y las cosas, yo relaté 2 o 3 casos, pero ella también habla, por ejemplo, de la reencarnación, Ujú. que ella no creía, pero que ella vio niños tibetanos que tenían el conocimiento de una persona adulta, anciana, y decían que eran una reencarnación de ese monje, y mostraba pruebas. Ella habló que mostraron esos niños pruebas concretas, que sin ninguna duda eran una reencarnación de un ser que había muerto. Todo Así eso como, está volcado en esa literatura, sí. es así como se Y sí reconoce. hay, contestando, perdón, a lo que dice José, sí hay varios documentales. En castellano hay fácil 4 o 5, y en francés hay muchísimo, muchísimo, y algo en inglés también. Sí, hay varios documentales, Sí, más que porque ella documental, le le gustaba preguntaba sacar sobre fotos. una película estilo Hollywood, ¿no? Por ejemplo, del Desconozco que cine. haya una película así, desconozco, tal vez hay, pero no he sabido de eso. Pero repito, ella le gustaba, aparte de todos los conocimientos que tenía como exploradora, escritora y periodista, le gustaba tomar fotos en ese periodo que no era tan usual, e inclusive hay algunas pequeñas tomas fílmicas hechas por ella, donde en las fotos especialmente se la ve, afortunadamente, hay conservadas muchas fotos de ella con el joven Lama, por ejemplo, en un barco de regreso a Francia, por ejemplo, muy ancianita. Hay un documental en francés que lo vi, donde se la ve hablar y está, pero muy, muy ancianita.
y se la ve con una sonrisa feliz en recordar ese viaje. Y también cuando era joven, era realmente muy bonita cuando era joven, adolescente, con unas largas trenzas. Y también hay fotos de la madre, y yo les aseguro que al ver la foto de la madre, también estaría preocupado como ella, les aseguro, porque tenía un gesto muy adusto, muy severo. Claro. Y el padre, hay una sola foto que pude ver de este escritor y también intelectual, que no sé si aclaré, pero el papá era muy amigo de Víctor Hugo, y ella tuvo la oportunidad de tratarlo a Víctor Hugo, el poeta, ¿no? Y escritor. Así que eran personas realmente de un gran intelecto, especialmente el padre. Y ella, hablando de esa relación de los padres entre sí, que no lo comenté, ella dijo que la imagen que le daban los padres eran como de dos estatuas que están frente a frente, pero que en realidad no hay diálogo ni hay miradas de uno hacia otro. Había mucha frialdad en ese matrimonio y ya lo notaba de pequeña. Interesante. Bueno, pues una vida totalmente apasionante, llena de aventura, de exploración, de documentos, de vivencias. Increíble. Es increíble, increíble. Muy interesante. Muy bien relatado, me ha encantado. Bueno, La muchas verdad que gracias, sí. Paula. Muchas gracias. Querías mandar un saludo, ¿verdad, Jorge? Sí, A unos por amigos. favor, agradezco Aprovecho. infinitamente porque afortunadamente hay mucha gente que ve estos programas, no solo donde está uno, sino en general porque les gusta escuchar a la gente. Y hay un matrimonio en México, en el DF, de Am y Fer, gente muy buena, muy linda gente, que inclusive me hicieron llegar cierto material. Am me hizo llegar un material sobre esta mujer francesa, que yo no tenía esos datos, no lo había encontrado eso, así que le estoy muy agradecido por su colaboración a esta Lo gente linda de agradecemos. México y a mucha gente en Argentina que también sé que va a mirar esto, así que gracias a todos, gracias totales. A ti, Jorge, por haberte documentado tanto Un y gusto. con tanto interés. Gracias. Pues hemos hecho el programa y esperemos que lo disfruten, que les gusten estos temas. Saludo para todos y Pues nada, un gracias. saludo, Paulita. Hasta pronto. Y Jorge, hasta la vista. Hasta la próxima. Un gusto volver a verte, José, igual que a Paula, ¿eh? Es un tiempo que no nos encontrábamos por acá, Paula, ¿eh? Es lindo Oh, volver a encontrarnos cada tanto, a pesar de todas las cosas a claro que sí. veces parecen feas que pasan en el mundo en la actualidad, pandemia, problemas políticos y demás, sociales, que todavía hay tiempo para investigar temas hermosos donde podemos aprender seguramente muchas cosas para nuestra vida. Claro que Siempre sí. curiosidad, por supuesto. Gracias, José. Venga, hasta la próxima. Chao. Dios. Chao, chao.